Quiero empezar diciendo algo con claridad, porque es importante. Cuando hablo de personas que no quieren levantarse un lunes a trabajar, no estoy hablando de flojera. No es pereza lo que sientes cuando el despertador suena y el cuerpo se resiste. Es el peso de una deuda que nunca termina de pagarse, el peso de responsabilidades que se acumularon sin que nadie te preguntara si estabas listo, el peso de una jaula que aprendiste a cargar tan temprano que ya la confundes con tu propia columna vertebral. Eso no es debilidad. Eso es un cuerpo que sabe algo que la mente todavía no se atreve a decir en voz alta. Y esa sensación, ese peso, viene de una mentira que te contaron tan temprano que ya ni siquiera la reconoces como tal. Te dijeron que si trabajabas duro, verías el fruto de tu esfuerzo, que si jugabas según las reglas, el cielo sería el límite. Son frases universales, repetidas en cada rincón del mundo. Yo también caí, como tantos, en esa fábula. Al principio parece una historia de Disney, esa versión suavizada que llega al cine, pero con el tiempo te das cuenta de que es la historia original de los hermanos Grimm. Por muchos años yo también me lo creí, el mérito. Hace más de 2000 años, Platón ya había advertido algo que hoy se nos olvidó por completo. Decía que el mundo que vivimos como real es apenas una sombra proyectada de algo más verdadero, y que casi todo lo que llamamos conocimiento, todo lo que llamamos éxito, todo lo que llamamos verdad, es en realidad una copia, y no una copia cualquiera. Una copia de una copia. Una imitación distorsionada de algo que ya se había alejado de lo real desde el principio. Eso es exactamente lo que nos vendieron con el éxito. No te vendieron la vida real. Te vendieron una copia de la vida. Una versión editada, filtrada, empaquetada para que la consumas sin hacer preguntas. Hoy vamos a correr esa cortina. Después de años observando este sistema desde dentro, he llegado a una conclusión que no me agrada el sistema, y eso hace que ya no puedo seguir ignorando. La jaula que sientes no es una metáfora bonita para hacer más digerible tu cansancio. Tiene nombre, tiene fecha y tiene un apellido que casi nadie te enseñó en la escuela. A principios del siglo pasado, el sociólogo Max Weber vio algo que los demás no quisieron ver. Vio que el mismo espíritu que impulsó al hombre moderno a trabajar, a ahorrar, a disciplinarse, a sacrificar el presente por un futuro mejor, terminaría por convertirse en una estructura tan rígida, tan racional, tan perfectamente organizada, que ya no habría forma de salir de ella, ni siquiera queriendo. A eso le llamó la jaula de hierro. Y fíjate en lo perturbador de esta idea. No es una jaula de rejas visibles, no hay barrotes que puedas señalar con el dedo. Es una jaula hecha de horarios, de sistemas de crédito, de currículums, de métricas de productividad, de reuniones que podrían haber sido un correo, de una vida entera organizada alrededor de la eficiencia y no alrededor del sentido. Y lo más perverso de todo es que esta jaula no necesita carcelero. Tú mismo revisas los barrotes cada mañana. Tú mismo te aseguras de llegar a tiempo. Tú mismo te sientes culpable cuando descansas. Yo he estado ahí al igual que tú, que me estás escuchando en tu dispositivo. He sentido esa estructura apretando, silenciosa, disfrazada de responsabilidad, disfrazada de madurez, disfrazada de lo que se supone que debe hacer un adulto. Y durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, que si sentía ese peso era porque no me estaba esforzando lo suficiente. Pero el problema nunca fui yo. El problema es una estructura diseñada para que dudes de ti antes de dudar de ella. Y aquí es donde el sistema se vuelve verdaderamente inteligente, porque no le basta con encerrarte. Necesita que además te sientas culpable por estar encerrado.
Nietzsche tenía una palabra precisa para esto: resentimiento. Decía que cuando una persona no puede cambiar su condición, cuando no tiene el poder de transformar lo que le duele, termina por inventar una moral que convierte su propia impotencia en virtud. Y la meritocracia hace exactamente lo opuesto, pero con el mismo resultado. Te dice que si no llegaste a donde querías llegar, no fue el sistema, fuiste tú. No trabajaste suficiente, no te esforzaste suficiente, no creíste suficiente en ti mismo. Y así, en lugar de mirar hacia la estructura que te limita, aprendes a mirarte al espejo y convertirte en tu propio verdugo. Carl Jung, décadas después, describió algo parecido desde otro ángulo. Habló de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos porque no encaja con lo que se supone que debemos ser. Y una sociedad entera puede reprimir su sombra colectiva. La insatisfacción con el trabajo, el agotamiento, la sensación de estar atrapado, todo eso se convierte en algo que no se puede decir en voz alta, algo que genera vergüenza en lugar de análisis. Te enseñaron a tragarte la pregunta antes de que llegara a formularse por completo. Después de años observando esto desde dentro, he llegado a una conclusión ineludible. La meritocracia es el mecanismo más perfecto jamás diseñado para que tú mismo hagas el trabajo sucio que antes hacía el capataz. Ya no necesitan vigilarte, tú te vigilas solo. Ya no necesitan castigarte, tú te castigas solo, cada noche, en silencio, preguntándote qué te pasa, por qué no puedes más, por qué otros sí lo logran y tú no. Y la respuesta nunca estuvo en tu falta de mérito. Estuvo en un juego que nunca fue diseñado para que todos pudieran ganar. Y aquí quiero llevarte a un lugar que quizás no esperabas, porque lo que te acabo de describir no es solo psicológico, es biológico, está en tu cuerpo antes que en tu mente. El psicólogo clínico Jordan Peterson señaló algo revelador sobre las langostas, un animal que lleva cientos de millones de años en este planeta, compitiendo por territorio y por estatus. Cuando una langosta pierde una pelea, algo cambia dentro de ella a nivel químico. Sus niveles de serotonina caen, su postura se encoge, su cuerpo entero se reorganiza para asumir un rol de sumisión, y esa langosta empieza a evitar futuros enfrentamientos, incluso cuando podría ganarlos. No es que haya decidido rendirse, es que su propia biología la empujó hacia la derrota antes de que su mente tuviera oportunidad de decidir nada. Ahora piensa en esto. Cada vez que el sistema te dice que no eres suficiente, cada vez que revisas una cuenta bancaria que no alcanza, cada vez que te comparan con alguien que sí lo logró, tu cuerpo reacciona igual que esa langosta. Se encoge, se prepara para perder antes de que la pelea siquiera empiece. Y después te preguntas por qué te cuesta tanto levantarte, por qué te falta motivación, por qué sientes que ya no tienes fuerza. No es que seas débil, es que llevas años en modo de sumisión biológica, sin que nadie te haya explicado que eso es exactamente lo que te está pasando. He pasado buena parte de mi vida viendo cómo la gente se consume, tratando de encontrar la falla en sí misma, cuando la falla nunca estuvo en su carácter. Estuvo en una jerarquía que decidió, mucho antes de que tú nacieras, quién iba a tener la postura erguida y quién iba a caminar encorvado. Y si tu cuerpo aprendió a encogerse, también puede aprender a enderezarse otra vez. Y llegamos al punto donde la mayoría de estos análisis se quedan cortos, porque diagnosticar la jaula no es lo mismo que salir de ella. Entender el mecanismo no es lo mismo que dejar de sentir su peso. Immanuel Kant hablaba de un deber que no dependía de las consecuencias ni de la conveniencia. Un deber que uno cumple, no porque el mundo lo premie,
sino porque es lo correcto en sí mismo. Y durante mucho tiempo el ser humano moderno intentó vivir así, cumpliendo con su palabra, con su trabajo, con su parte del contrato social. El problema es que el sistema que tenemos hoy no premia el deber, premia el interés. Premia a quien encuentra el atajo, no a quien sostiene el principio. Y ahí está buena parte de tu frustración. Pasaste años siendo una persona de palabra en un mundo que dejó de valorar la palabra hace mucho tiempo. Y llegamos al punto donde la mayoría de estos análisis se quedan cortos, porque diagnosticar la jaula no es lo mismo que salir de ella. Entender el mecanismo no es lo mismo que dejar de sentir su peso. Immanuel Kant hablaba de un deber que no dependía de las consecuencias ni de la conveniencia. Un deber que uno cumple no porque el mundo lo premie, sino porque es lo correcto en sí mismo. Y durante mucho tiempo, el ser humano moderno intentó vivir así, cumpliendo con su palabra, con su trabajo, con su parte del contrato social. El problema es que el sistema que tenemos hoy no premia el deber, premia el interés. Premia a quien encuentra el atajo, no a quien sostiene el principio. Y ahí está buena parte de tu frustración. Pasaste años siendo una persona de palabra en un mundo que dejó de valorar la palabra hace mucho tiempo. Ese pedazo de conocimiento, saber que estás consciente de lo que pasa en tu vida, en tu día a día, es lo que nadie puede tocar. Ese es tu punto de partida. Hay una imagen que Albert Camus dejó para describir exactamente lo que tú vives cada día, aunque él la haya escrito pensando en un castigo de la mitología griega. Un hombre condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña, sabiendo que apenas llegue, la roca va a rodar de vuelta hasta abajo y que tendrá que empezar otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso es la meritocracia si la miras de frente sin adornos. Un sistema que te promete que la próxima vez sí vas a llegar a la cima y quedarte ahí, cuando en realidad está diseñado para que sigas empujando indefinidamente. Y durante años esa imagen parece una condena sin salida. Pero Camus encontró algo en esa historia que casi nadie se atreve a mirar. Dijo que la verdadera libertad no estaba en detener la piedra, porque eso no está en tus manos. Estaba en la forma en que decides empujarla, en dejar de esperar que la cima te salve y empezar a encontrar algo tuyo, algo que nadie te puede quitar, en el mismo acto de caminar cuesta arriba. No vine a decirte que dejes tu trabajo mañana. No vine a venderte una salida fácil que no existe. Vine a decirte algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. La jaula existe, el peso es real, pero la forma en que cargas ese peso, eso todavía es tuyo. Y en el momento en que dejas de pedirle permiso al sistema para sentirte suficiente, esa piedra deja de ser una condena y empieza a ser, por primera vez, completamente tuya.